Avancemos. Cristinita, ¿nos puede dirigir un momento de oración, por favor? Amén. Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote la oportunidad primeramente de escudriñar más de tu palabra, Señor, de lo que tú nos has dejado para poder aprender, para poder edificar nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por el hermoso talento, Señor, y el don que le has entregado a nuestro hermano Cristian, Señor, para poder enseñarnos, para poder guiarnos en este aprendizaje, Señor. Y también te agradezco por la vida de mis hermanos que están conectados, Señor, por su perseverancia, Señor, en querer aprender y querer instruirse más en ti. Abre nuestros entendimientos, Señor, y que también cada aprendizaje, Señor, pueda ser eficaz en nuestras vidas, Señor, y lo podamos llevar en práctica. Ayúdanos y guíanos en todo, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermana Cristina. Estamos ya en la última parte de esto, que es el curso. Después se supone que viene el análisis de lo que era el libro de Alberto Benjamin Simpson, la parte de la salvación, pero vamos a hacer algo más práctico. Les voy a traspasar a través del WhatsApp el libro del Evangelio Cuádruple de Alberto Benjamin Simpson. Y ahí aparece todo, o sea, por cada uno de los sectores, qué cree, qué no cree, por qué cree, ¿ya? Es muy, muy bueno. Es un compendio bastante interesante, no es grande, pero sí muy contundente, ¿ya? Así que vamos a tener esta que es perseverancia, después glorificación, y que sería la última, ¿ya? Porque lo otro es una repetición, pero más exhaustivamente, pero yo creo que les conviene más tener el material completo de todo el libro y no solamente una parte. Entonces creo que ahí va a ser un buen aporte para que puedan leer y tenerlo disponible. Sobre todo lo que conversaba con el pastor Rubén Plaza, la Iglesia Cuadrangular tiene un credo muy parecido al de la Alianza, muy, muy, muy parecido. Tiene un par de diferencias, pero no son sustanciales. Y hoy veremos el tema de la perseverancia. Ya hemos viajado en todo este punto, desde la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación. Hasta ahí podemos hablar que muchas veces estos 5 puntos se mezclan, en el buen sentido de la palabra. Es decir, puede ser de que una persona se convierta y se regenera inmediatamente. Pero hay otras personas que se convierten y tienen un proceso paulatino. Y lo podemos ver también en el caso de los ciegos. Hay ciegos que tuvieron la vista en forma inmediata y otros tuvieron que tener un proceso. Un proceso. La justificación es básicamente lo que nosotros creemos que es el hecho de por qué creemos que no solamente ser salvo es una parte, sino que también ser justificado es una parte muy importante, porque cumple los propósitos de la ley. La ley de Moisés, ustedes si buscan en el Nuevo Testamento se dan cuenta que el otro día me preguntaba la hermana Anita, ¿cuándo vamos a ser juzgados? ¿Cómo vamos a ser juzgados? Vamos a ser juzgados por la ley de Moisés, sí o sí. Vamos a ser juzgados por la ley de Moisés. Cometiste pecado por esto, pero la diferencia es de que el Señor nos dice, ustedes están justificados porque han sido adoptados como hijos delante de Dios. Por lo tanto, ustedes, nada de la ley los afecta, porque ustedes han sido justificados. Y la gente del mundo, como no tiene a Cristo, no lo tiene como abogado, obviamente ahí a ellos les llega todo el peso de la ley. Por lo tanto, viene el proceso de la adopción. Somos adoptados y esa adopción nos lleva a ir teniendo un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es la perseverancia que como cristianos debemos tener para poder llegar algún día, Dios mediante y el diablo saca el sordo, a estar en gloria. ¿Ya? Ese es el tema. Nosotros ahora vamos a ver lo que es la perseverancia.
¿Qué es la perseverancia para que podamos entender un poquito? Este concepto de perseverancia, Pastor Rubén, si usted puede encontrar estos libros, sería muy bueno para usted. Hay una obra que se llama Obras Escogidas de los Padres Apostólicos. Yo la tengo completa, no es muy cara, pero es muy buena. ¿Por qué? Porque nos entrega, por ejemplo, nosotros como pueblo evangélico muchas veces criticamos por ejemplo, a San Agustín de Hipona. Lo criticamos porque es católico, pero hay que considerar que en ese tiempo no existían los evangélicos, partamos por ahí, ¿ya? Lo otro es que él hace unas meditaciones muy, muy interesantes, a tal punto que sus meditaciones y su forma de ver el texto bíblico generó en Martín Lutero las enseñanzas para poder defender y debatir con la Iglesia Católica, siendo lo más fuerte de lo que hace San Agustín, que dice, la gracia es parte principal de la salvación. El término perseverancia de los santos, como una doctrina creada por San Agustín de Hipona, presenta que todos los elegidos al final van a ser salvos. Al final. Porque si es hombre o mujer, si ese hombre y esa mujer peca, la gracia, justificación y santificación nunca desaparece. ¿Qué significa esto? Lo que conversamos. Nosotros nos escondemos detrás de la cruz de Cristo, por lo tanto nunca va a desaparecer esa cruz. Siempre va a existir. Siempre va a existir esa gracia, esa justificación, esa santificación. Nosotros no somos santos porque tengamos cualidades, sino somos santos porque el Dios de la gloria nos santifica. En breves palabras, indistinto de lo que hagamos, el hombre será salvo, siempre y cuando tenga un punto de cambio en su vida y haya un proceso salvífico en su esencia. Porque no es lógico, ni espiritualmente, ni moralmente, que alguien que roba pida perdón, vuelve a robar, vuelve a pedir perdón, vuelve a robar, vuelve a pedir perdón, vuelve a robar, vuelve a pedir perdón. ¿Eso qué significa? Que al final lo que está haciendo es burlar la ley, ¿o no? Eso es burlar la ley. Y eso que involucra que cuando le llegue su sentencia, va a generar que esa sentencia sea más dura con él, más dura con él. La Biblia nos habla que la perseverancia es la obra del Espíritu Santo en forma constante en el hombre hasta llegar a ser completo. Porque Dios no abandona su obra. Él no va a abandonar nuestras vidas si nosotros pecamos. Lo que va a hacer es confrontarnos para poder cambiar. Pero siempre la obra del Espíritu Santo será firme y fiel en el creyente. Siempre. Los que no son fieles, los que no son constantes, es el hombre, no Dios. El hombre es el que deja a Dios. Nunca Dios deja al hombre. Siempre va a tratar de conseguir ser parte de la relación con el hombre. La forma que plantea San Agustín es la aplicación que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana, generando una dependencia. Toma el texto de San Agustín y lo que hace es generar una dependencia del ser humano a los ritos y a las actividades propias dentro de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dice, usted está bien, usted va a llegar a ser salvo, pero hay gente, hay personas que solamente entran 3 veces a la Iglesia Católica. Cuando le tiran agua, cuando le tiran arroz y cuando le tiran tierra. Y para de contar, nunca más aparece. Y pasa lo mismo con personas dentro de la iglesia evangélica. Hay personas que van a la iglesia y no, yo soy nacido y criado en la iglesia. No, o sea, él
tiene por costumbre de ir, pero él no tiene un proceso de cambio en su vida. Es interesante que San Agustín de Hipona, la enseñanza de él, Martín Lutero los toma para rebatir las enseñanzas de la dependencia del hombre hacia la iglesia, siendo que es mayor la gracia de Dios que los ritos, las indulgencias, las mandas, los pagos, las bulas papales. Entonces, es interesante que un patrono, un santo de la Iglesia Católica, diga que la prioridad para poder ser salvo es la presencia del Espíritu Santo en el corazón de la persona, y no los ritos que establece la Iglesia. Por eso, estos textos de San Agustín de Hipona son dejados por la Iglesia Católica y toman los textos de Tomás de Aquino para poder cambiar la conceptualidad. Por lo tanto, la argumentación de la doctrina de la perseverancia es un punto de referencia entre dos lugares que son prioritarios para cualquier cristiano. Primero, la elección, y segundo, la salvación. Y entre medio hay todo un proceso hacia nuestras vidas. Desde la elección, que somos llamados ovejas en su mano, para él somos sus ovejas, después hace el pacto, muestra la eficiencia de ese pacto, haciendo la intercesión y estableciendo los méritos en Cristo para cumplir el pacto. Posterior a eso, viene la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, y eso genera seguridad de salvación. ¿Que se pierde la salvación o no se pierde? Es un gran tema. Pero prefiero yo estar tomado de la mano de Dios para no perder esa salvación. Claramente, no tiene ningún sentido estar en la incertidumbre. Y es más, las mismas parábolas de las vírgenes, muchas de las parábolas hablan sobre la imprudencia del ser humano para dejarse llevar por las propias impresiones. No lo tengan por tardanza, porque es la constante del ser humano, dejar las cosas para después. No, después lo hago. ¿Cuántas veces está ahí las cosas que se caen y nunca las recogen? No, después las recojo, después la busco, después lo hago. Porque el ser humano lo que no tiene es constancia. Entonces, la perseverancia es una decisión propia. Tu hermano, tu hermana, involucra una decisión propia. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido alejarme del pecado. Yo decido el camino de la moralidad. Yo decido el camino de la espiritualidad. Yo decido elegir a Dios. No porque tenga posibilidades por mis fuerzas de seguir a Dios, sino porque yo nunca seré más libre de mi conciencia al minuto en que yo acepto a Dios que haga su gracia en mi vida. Por eso con mi señora estamos nosotros nos sentimos muy identificados con Jeremías, cuando habla y dice, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. Entonces, eso involucra de dejarme caer en los brazos de Dios. Dejarme caer ahí. Y que Él decida. Por eso yo decido dejarme caer en esos brazos. No es porque yo voy a tener algún tipo de participación, sino que yo me dejo descansar en los brazos de Dios. La perseverancia puede inducir a una falsa seguridad y permitir al hombre o mujer algunos permisos
pero eso lleva a ser inútil la gracia de Dios en su vida. Siempre, no solamente tenemos que estar confiados que estamos en un lugar seguro, sino que también tenemos que estar atentos a estar en el lugar seguro. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Nosotros no podemos dormirnos en los laureles, en la falsa seguridad, sino que estar atentos a estar siempre dentro de esa seguridad. Eso es la perseverancia de los santos. Y yo le pedí al pastor Rubén que lea el libro de Santiago, capítulo 5, me parece que del versículo 7 en adelante, porque nos enseña cómo es este término de la perseverancia del cristiano, cómo sentirse seguro en Cristo, cómo sentirse que yo he decidido alejarme del pecado, cómo yo he decidido el camino de la moralidad, el camino de la espiritualidad, cómo yo he elegido a Dios como parte esencial de mi vida para que el Espíritu Santo me moldee. Conversaba con una hermana de la iglesia y yo le decía, el gran problema que tenemos los cristianos, en esencia, es que nosotros no creamos hábitos. Nosotros no tenemos hábitos. Nosotros, la palabra del Señor dice, sed imitadores de Cristo, ¿no es cierto? Y si no pueden ver a Cristo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Nosotros muchas veces idealizamos a Cristo y tenemos esa imagen de el rubio, sonrisa perfecta, totalmente idealizado. Pero podemos ver que en la palabra del Señor, nuestro Cristo es un Cristo que está pegado con uno, que está sediento de estar con uno. Entonces, el querer ser parte del pueblo de Dios nos involucra esta perseverancia y este caminar constante con Cristo. Así como el pueblo de Israel tuvo que caminar 40 años para llegar a la tierra prometida y después luchar por la tierra prometida, nosotros también tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor, seguir a Cristo, elegir, dejar el pecado, caminar moral y espiritualmente y elegir a Dios siempre. Pastor Rubén, ¿nos puede leer el libro de Santiago, capítulo 5, no me acuerdo qué versículo en adelante le pregunté? Del 7 en adelante. Del 7 en adelante. Y aquí con esta visión, como una enseñanza de un padre hacia un hijo, de cuál es la forma con que yo debo vivir para poder tener una perseverancia dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo de Dios. Ya, pastor. Bueno, Santiago 5, 7 nos dice, nos habla sobre el camino que los santos debemos llevar, ¿cierto? Y lo vamos a leer y lo vamos a parafrasear versículo por versículo. Dice así, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En esa época, las personas esperaban ese tiempo era paciente para esperar. Hoy en día el tiempo se ha vuelto express. Antes uno esperaba, iba a alguna parte y esperaba que hicieran el tinto. Hoy hay una máquina que en un minuto está haciendo el tinto, y así los correos, así la información, y así todo, se han adelantado los procesos, y no podemos dejar pues que este tiempo express, tiempo veloz, nos pueda sacar de buscar cada día del Señor. Dice, mira cómo el labrador espera. O sea, es un tiempo, es un proceso, ¿cierto? Espera la bendición del Señor. Dice, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la decía. Cuando uno está esperando
en los tiempos del Señor, uno recibe la bendición del Señor. Muchas veces por no perseverar, por no esperar, por no ser paciente, nos perdemos de recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Y eso es lo que Santiago nos dice, sea paciente, sea paciente. Y nos pone un ejemplo, así como los labradores, no como los tiempos de hoy, que todo tiene que ser, pues, ¿por qué no me ha contestado el WhatsApp que le mandé? Que eso es en un minuto. Uno ya se desesperó, ¿cierto? El 8 O dice, el tened doble también clic vosotros o el paciencia doble y clic en el afirmad vuestros WhatsApp. corazones. La gente se Correcto, desespera. tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, ¿cierto? Dice, ser pacientes. Son tiempos de la impaciencia, nos marcan que debemos estar siempre con la mira puesta en Dios. Esperemos que el Señor está pronto a llegar. Tened vosotros paciencia. Dice, afirmad vuestros corazones. Y ese afirmad vuestros corazones, la palabra afirmar dice, es poner en firme, que esté estable, que no se mueva, ¿cierto? Que esté bien apoyado, porque muchas veces nuestro corazón se mueve al compás de una tragedia, al compás de lo que le sucedió a un hermano y al compás de lo que nos dijo un médico acerca de nuestra salud, y nos desesperamos y muchas veces optamos por la mala decisión de no perseverar en Dios, sino que empezamos a buscar consejo donde no nos han pedido, donde no tenemos que ir a pedir consejo, ¿no? Nuestro consejo es buscar en Dios, ¿cierto? Buscar en Dios, ser una persona constante y constante en buscar de Dios. No, que no se deja dominar por las ideologías. Hoy en día que hay tantas ideologías atacándonos, no dejarnos dominar por tanta ideología, sino que siempre perseverar y ser firme en esa decisión, decidido seguir a Cristo, decidido en alejarme del pecado, decidido en el camino de la moralidad que la Biblia nos marca y ser decidido en el camino de la espiritualidad, ¿cierto? Eso nos dice el afirmar nuestro corazón con estas premisas. Dice, el versículo 9 nos dice, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y la queja es un peligro, ¿cierto?, en el camino del Señor. Mira que el pueblo de Israel con Moisés salió y se quejó. Y enojó el corazón de Dios y les mandó fuego en una ocasión, luego les mandó, en fin, muchas ocasiones por la queja, muchas veces por quejarnos de que no vemos las cosas, de que están sucediendo muchas cosas, que es que yo antes de ser cristiano no me pasaban tantas cosas, y nos quejamos. Y eso nos puede quitar del camino. Hubo oración e intercesión de parte de Moisés por este pueblo que se quejó, y Dios perdonó la vida de todos ellos. Pero la queja es un camino contrario a la perseverancia de los santos en ese camino permanente de buscar de Dios, ¿cierto? Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, ¿cierto? Para nosotros, la perseverancia de los santos, mire, estos santos perseveraron de tal forma, como decía el pastor Jeremías, sufrió por dar el mensaje. Sufría cárceles, latigazos, insultos, de todo sufrió, pero él perseveró, no se dejó dominar por el entorno que lo rodeó, que fue totalmente hostil, perseveró hasta el final. Y muchos así, la palabra nos dice el 11, así como Job, ¿cierto? Fue paciente, viendo la tragedia que vino sobre su vida, pero él fue paciente y pudo ver su restauración de parte de Dios. Así, si seguimos estudiando, Moisés perseveró hasta el final. Él, con tantos problemas de un pueblo que estaba inconforme y a cada rato se quejaba, él se mantenía como viendo al invisible. Él negó su pueblo, dijo a este pueblo definitivamente, voy a hacer la tarea que el Señor me encomendó. ¿Cuál fue la tarea? De seguirle a él. Y así, Pastor Rubén, perseveró hasta el final. ¿Sí? Pastor Rubén, y Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra porque Dios le dijo, fuiste impaciente y golpeaste la piedra. Exacto.
Correcto, hasta allá iba. Solamente por Correcto. tener un ataque de impaciencia, le costó no ver la tierra. O sea, no entrar a la tierra. Verla sí, pero No no entrar. conocer la tierra prometida le costó el no ser paciente, el no perseverar en esa orden que el Señor le había dado. No golpes la roca, ¿cierto? Y esa roca que era símbolo de Jesucristo. Claro. También David fue otro grande. Es una historia de victoria, la victoria de un rey, pero en sus inicios fue un perseguido, fue un afligido, fue echado de su casa, los hermanos no lo querían, pero él perseveró en Dios, y eso lo podemos ver a través de su legado que nos dejó a través de los salmos, donde muchos salmos mesiánicos hablan de Jesucristo, y él nos permite ver cómo su corazón perseveró en el Señor, y el Señor al final le dio el triunfo, y también le dio el triunfo a David, y le dio el triunfo a Israel, y lo volvió en una nación poderosa como la conocemos hoy. Así de poderosa fue. Conquistó reinos, conquistó riquezas, en fin, fue una persona que perseveró. Y el último, como que tuve como ejemplo, fue a Jesús, que hizo también su tarea, la tarea que el Señor le había mandado, y perseveró hasta el final. ¿Qué hizo? Sufrió, lo persiguieron, todo el Sanedrín andaba en todo Israel persiguiéndolo y molestándolo, y perseveró hasta que en la cruz dijo: esto se ha consumado. Hablando de que no se dejó distraer, no se dejó distraer. Los santos tenemos por tarea perseverar. Los santos tenemos por tarea no dejarnos afectar del medio, ¿cierto? Versículo 12 dice: no juréis por nada, ¿cierto? No juréis por nada. Dice, entonces aquí tenemos bienaventuranza a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, ya lo leímos. Hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguno juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto de quedar mal para Santiago es difícil, ¿cierto? Muchas veces en la iglesia dice: sí, yo dono, sí, yo oro hoy la palabra, yo doy, pastor, yo sirvo, pastor, yo doy la palabra hoy. Llega el día y no fue, ni dio, ni sirvió, ni donó, ni oró. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No es que la comadre llegó, no es que había la hora loca en el supermercado y nos tocó irnos. Que no juréis en vano, que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque muchas veces las personas te van a criticar, te van a juzgar por lo que no hiciste, ¿cierto? Y entonces ese sentimiento de culpa nos va a separar y nos afectará nuestro camino, ese camino de espiritualidad que debe ser llevado siguiendo a Cristo y alejándonos del pecado. O sea, Santiago nos invita a ser de un solo parecer. Sí, sí, no, no. ¿Cierto? Versículo 13, ¿qué dice el 13? ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe le salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Lo que nos quiere decir allí el Señor es que cuando estemos enfermos, afligidos, contemos con la iglesia, contemos con el pastor, ¿cierto? Contemos con las personas a nuestro alrededor para que oremos juntos. Si estamos solos y no podemos estar, no nos dejemos llevar por las circunstancias, sino que tenemos que orar. Y si estamos felices, pues tenemos que cantar. Y si estamos muy afligidos, pues tenemos que orar y cantar, así la sonrisa sea difícil. No se deje afectar por lo que está pasando. Usted tiene un apoyo en su iglesia, usted tiene apoyo en sus hermanos para que pueda salir adelante, ¿cierto? Además, sigue diciendo que si hay alguno que se ha separado de la ley, pues de la ley y de los mandamientos y de buscar de Dios, dice, hay que buscarlo, ¿no? Antes dice que dice Elías, que Elías era una persona que también se dejaba llevar por el entorno cuando estaba afligido, cuando lo ofendía. Mas, sin embargo, él oró al Señor, al que todo lo puede, y el que todo lo puede oyó su oración e hizo detener una lluvia en una región, ¿cierto? Y después volvió a orar, no importando las pasiones que este señor tenía, y volvió a llover sobre esa región.
sea, el Señor nos dice, apoyémonos. Ora por ti misma, ora por ti mismo, y el Señor hará una obra grande en ti. Verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea que el Señor está con nosotros escuchando nuestra oración, y Él que puede hacer las cosas, las puede echar adelante o echar atrás. Y dice 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte al alma y cubrirá multitud de pecados. Esto quiere decir que cuando los hermanos se van, nosotros tenemos que recordarles que su camino no es quitarse ni dejarse afectar, sino perseverar. Pues él un día, o esa persona un día, decidió seguir a Cristo y debe perseverar, ¿cierto? El Señor Jesús en Mateo 10:2 y en Mateo 24:13 nos dice, en 10:2 dice que en esa época serás aborrecidos, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Nuestro trabajo es perseverar. 24:13 Mateo dice que es la tarea del santo perseverar hasta el final, ¿cierto? No distraerse, no dejarse afectar, no sentirse solo. Usted tiene en Dios la ayuda perfecta, tiene en Jesucristo el camino marcado para salir victorioso. Pastor Debe Rubén, permanecer. Martín Lutero decía, Dios y yo somos multitud. Amén, qué bonita frase. Sí, Dios y yo. Muchas veces decimos, Dios me dejó solo y nos vamos y no volvemos. No. ¿Sí? El camino es la perseverancia y nos lo dice Santiago en este capítulo tan hermoso de 5, del 7 hasta el 20, que nuestro trabajo es la perseverancia y el no dejar a la senda del Señor, porque ya tomamos esa decisión de seguir a Cristo y no estamos solos, no estamos solos. Amén. Gracias, Pastor Rubén. Amén. Gracias. Todo lo que usted leyó, eso involucra de que hay una acción de la persona hacia Dios. Hay una acción de la persona en donde elige a Dios, elige el camino de la espiritualidad, elige el camino de la moralidad, elige dejar el pecado, elige a Dios, pero no en base a una falsa seguridad, sino en base a que estoy mejor en los brazos de Dios que en mis propios pensamientos o intenciones. Yo tengo que descansar en esos brazos. Amén. Básicamente. Somos agentes que realmente debemos decir, yo decido seguir a Cristo, pero no es porque yo tenga algún mérito para poder seguirlo, sino porque lo sigo porque Él me eligió primero. Él me eligió. Así como Mateo, bájate. O sea, a Zaqueo, bájate. Saqueo. Yo te elegí. A Pedro, yo te elegí. A cada uno de los discípulos, yo los he elegido. Y él ora en el Getsemaní y dice, a los que me distes, también oro por ellos. Nosotros fuimos elegidos. Por lo tanto, mi única intención es tomarme de esa mano. ¿Algún comentario, alguna consulta, pregunta, duda? Más que comentario, pastor, ¿Mm? a mí me hace recuerdo, mire, es algo tan personal. Cuando uno injerta, porque nosotros somos injertados, ¿cierto? Sí. Y me acuerdo cuando pequeña, en el terreno de mi abuelito, yo veía cuando hacía injerto en un árbol, él tenía que hacer una herida, o sea, tenía que abrir el árbol, ¿cierto? Tenía que meter, y por dentro tenía que meter una vara. Es importante el apego de esa varita, o sea, esa ramita, que él tenía que tomar la savia, los nutrientes de ese palo grueso que ya era viejo.
un palito nuevo. Es Mm. así un cristiano, una persona que está recién empezando a conocer a Cristo. Él decide conocer a Cristo porque es lo que él tiene por convicción, porque el Señor lo eligió. Mm. Cuando uno aprende a entender que el Señor nos eligió, cambia todo el entorno de que, sí, voy al Señor, pero del principio, porque Él nos eligió. Y me Amén. trajo me hizo mucho sentido el recordar ese injerto de ese árbol Mm. y de que nosotros decidimos, pero más que nada el Señor nos eligió a nosotros. Eso no más muchas cosas. Sí, correcto. Esa es una elección, tal cual como hablamos desde un principio. Es una elección, Dios nos elige, es decisión nuestra aceptar esa elección o no. Aceptarla o no. Y al momento en que yo lo acepto, yo tengo que regirme por lo que esa aceptación me significa. En el Antiguo Testamento, cuando un extranjero se quería unir al pueblo de Israel, los religiosos decían, no, él no es uno de nosotros, él no es un judío, por lo tanto no puede estar dentro del pueblo elegido. ¿Y Dios qué fue lo que dijo? Recuerden que ustedes han sido extranjeros también en otra tierra. En otra tierra. Ahora, es interesante que Abraham primero recibe la promesa de ser padre de multitudes, camina a Israel y recién ahí se produce la circuncisión. El tema principal es el tema de la elección. El resto va produciendo el efecto del camino hacia donde tenemos que llegar, que es la gloria de Dios. Como decía un antiguo pastor, acá en Chile, cada vez que yo voy haciendo buenas obras, hago buenas obras, no porque quiero ganarme el cielo, sino porque por gratitud de tener un lugar en el cielo, hago buenas obras. Entonces, cada vez que yo hago una buena obra, voy tirando ladrillos para el cielo, para construir en mi casa, para construir lo que yo voy a tener allá. Entonces, es mi decisión poder tener la posibilidad de satisfacer esa necesidad de comunión con Él. ¿Cuántas veces el Señor conversaba el otro día con una hermana? Yo le decía, nosotros como cristianos, lo que nos falta es crear carácter. Y el carácter se puede presentar de dos formas. Uno, de nacimiento. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que los hijos tienen el mismo carácter que el padre, o no? El mismo carácter. De repente uno lo mira y dice, es copia fin de su padre. Es copia fin de su padre. Pero por otra parte, yo puedo crear carácter, un nuevo carácter, al momento de yo crear hábitos. Y ese cambio de hábitos me genera que eso se transforma en algo tan repetitivo en mi vida como el carácter que tengo. Y se va cambiando el carácter. Dios nos pide cambiar nuestro carácter, nos pide ser más similar a Él. Y si tomamos el ejemplo de Cristo, Cristo era empático, Cristo no discriminaba, Cristo oraba, Cristo conversaba, Cristo enseñaba. Entonces, en este camino de la perseverancia, nuestro punto de referencia es Cristo. Por lo tanto, si nos vamos acercando cada vez más a Cristo, nos vamos dando cuenta de que cada vez nos vamos pareciendo más a Él. ¿Se acuerdan lo que significa santidad en hebreo? Brillar. Una de las acepciones de la palabra santidad es brillar. Y al momento que uno brilla, formamos parte de la luz de Dios.
Por eso, cuando Cristo regresa, dice que regresará en las nubes, porque nosotros vendremos con Él, porque no habrá nada que nos pueda separar con Dios. Seremos semejantes a Dios. Por eso es tan interesante que Satanás le dice, porque él sabe que si ustedes tienen conocimiento, podrán llegar a ser igual que Dios. Siempre me causó extrañeza eso, porque Dios es un Dios de conocimiento, es un Dios sabio, es un Dios que conoce todo, sabe todo. Hoy la naturaleza va y mira, busca en la Biblia y se da cuenta que dice que la Tierra era redonda, que por otra parte también decía de que cómo está conformada el universo, cómo está formado los mares. Uno lo puede buscar en la Biblia, porque Él lo creó, Él sabe cómo es. Dios es un Dios sabio. Por eso es interesante, por eso es un problema tener una falsa seguridad de que mi confianza está en Él, porque la puedo llegar a perder. Pierde el horizonte. Acá en Chile, Fernando Alarcón hacía una parodia de ¿cómo se llama esto? Que hacía de un guaripola, del que ya la guaripola. Iba delante de un grupo de músicos, los músicos doblan en una calle y él sigue solo. Él tenía la seguridad de que iba bien porque iba dirigiendo, pero no dirigía a nadie. Muchas veces nos pasa eso. Cuando nos afirmamos en nosotros mismos, tenemos una falsa seguridad. Dios llama hacia una parte, pero nosotros seguimos caminando hacia otra. Por eso es bueno cada vez tener esta seguridad que yo decido llevar el camino de la espiritualidad. Pero cada vez que yo decido, yo voy manejando. Tengo que ir mirando hacia adelante, pero también tengo que ir mirando el espejo retrovisor, porque puede ser de que yo no he visto dónde me perdí, dónde me equivoqué, para poder regresar y volver a tomar el camino correcto. Mis hermanos, mis hermanas, ¿algún tipo de comentario, alguna apreciación? Cristina, hermana Cristina, ¿le quedó claro o no entendió nada desde las 8? Mañana se me va a olvidar, pero no. No, súper claro. Sí. De verdad que para mí es más que una bendición, es una linda experiencia porque conocer cosas que de repente uno escuchó, no sé, al pasar, cosas así, pero profundizar en el aprendizaje es tan diferente, llena tanto, porque uno puede ir entendiendo con más profundidad, al menos en mi caso, cuán mal a veces estamos, desde la mirada que a veces vemos muchas cosas, y a veces son tan simples, y no cuesta tanto, pero como dices, si nosotros mismos no continuamos, no llevamos esa perseverancia, no nos dejamos moldear como Cristo nos debe moldear, cuesta más. Y por eso muchos cristianos terminan quizás yéndose o retrocediendo, como se dice, porque finalmente somos nosotros mismos los que no dejamos que Dios nos vaya moldeando, nos vaya edificando nuestra vida, y nosotros no abrimos el paso a estas cosas. Claro. Y el abrir nuestras mentes o nuestros conocimientos a estudiar un poco más, a analizar desde otras perspectivas las cosas, también nos ayuda muchísimo. De verdad que es una gran bendición. Sí. Gracias, hermana Cristina. Y como les comentaba, la próxima clase va a ser la última.
yo les voy a mandar ahora el PDF del libro de Simpson, del Evangelio Cuádruple, porque ahí aparece todo, los 4 criterios, los 4 conceptos de la doctrina de Simpson: Cristo salva, sana, santifica y rey que viene, que básicamente en todas las iglesias evangélicas se predica de lo mismo, pero está ahí enfocado y visualizado en forma práctica. ¿Por qué sí y por qué no creemos algo? Entonces, por eso fue un revolucionario dentro del 1900, su forma de ver el Evangelio. Y de ahí en adelante todos empezaron a hacer un cambio de su estructura. Entonces fue muy interesante, muy interesante. Hermana Alejandra, ¿nos puede despedir con un momento de oración? Por favor. Amén, amén. Gracias, pastor. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú abres nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo nos ayuda cada momento a escudriñar más su palabra. Sabemos que debemos ser luz en este tiempo. Amén. Pero en esta luz, Señor, en que el Redentor vive en nosotros primeramente, para que podamos llevar luz al mundo, a este mundo que está en caos. Padre, permite que nuestra conciencia, nuestras decisiones, Señor, vengan primeramente de ti. Que nosotros sepamos caminar con tu carácter, Señor. Forman carácter, Señor, de tus hijos, de tus hijas en este tiempo, que es difícil, Señor. Pero con usted, Padre, sabemos que nada es imposible. Gracias. Permite, Señor, y ayúdanos a tener paciencia, Señor. A no decaer en nuestros brazos, a no desmayar, Señor, a que aferrarnos mucho más a tu palabra, que es viva, que es la luz, que es la espada en este tiempo. Te doy gracias, Señor, por cada palabra que tú nos has dado, esta enseñanza, que quede en nuestro espíritu para poder hacerla en obra en este lugar, en cada lugar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Nosotros nos retiramos en este momento, pero tú quédate donde estamos ahora, en cada hogar. Gracias, Señor, porque el reposo, el descanso viene de ti y seguimos buscando y escudriñando tu palabra. Esa sed, Señor, despierta esa sed de tu palabra para que podamos brillar con tu luz. Gracias, amado Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abrazo, nos vemos. Gracias, pastor. Y Dios permite, y vamos a subir para que puedan tener material también. ¿Ya? Amén. Bendiciones. Nos vemos. A todos, chao. Ahí. No salió. Finalizar.